Muy buenas tardes y bienvenidos al Canal 4, donde hablaremos sobre economía sumergida, en un programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy hablaremos sobre esta economía sumergida en el sector de la hostelería y la restauración. Y para ello contamos con Rodolfo Fernández, abogado asesor laboral y fiscal y experto en el sector hotelero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero que le quería preguntar es ¿qué lugar ocupa este sector dentro de la economía sumergida? Ocupa un lugar bastante importante, sobre todo porque es donde pueden conseguir trabajo los que no son profesionales, han estado en la agricultura o en otras actividades donde pueden conseguirlo. Y claro, ahí podemos tener una cantidad de personas necesitadas que entran en esta clase de actividad por no requerirle que tenga una especialización, sobre todo porque van a ser establecimientos con una categoría inferior a una categoría que pudiéramos hablar de 5 estrellas, 3 tenedores o 4 tenedores, donde se exige más un profesional que haya cursado cursos de hostelería y tenga mejor preparación. Eso es lo que diferencia de uno a otro. Sobre todo son locales donde su flujo de clientes no es muy constante. Entonces ahí es cuando contratan, entre comillas, sin darle una cobertura legal a trabajadores para que presten los servicios. ¿A qué tipo de irregularidades se ven sometidos estos empleados dentro de este sector? Aunque no es muy común, pero suele ser común, es trabajar más horas y cotizar menos horas. Eso es lo que conlleva. Perciben retribución la mayoría de las veces, pero la contratación viene con menos jornada efectiva de trabajo, que provocándole una disminución en su cotización de un futuro. ¿Este tipo de prácticas se suelen realizar de manera frecuente o por el contrario no se realizan a menudo? No. Antes, hace muchos años, era una práctica habitual que se contratara no sería de alta. Hoy en día, con los sistemas que hay telemáticos, el alta es inmediata. Entonces, el alta ya la recibe el trabajador en su teléfono móvil con un SMS, no le dice ha cursado alta en la empresa tal. Y por eso no es tan fácil de distraer y crear esa economía de no darle de alta total al trabajador. Los trabajadores que se contratan están consensuados, tanto con el trabajador como con el empresario. Algunas veces son por necesidades económicas de que tenga deuda y no pueda estar contratado a una jornada completa y lo contrata a jornadas inferiores, con un riesgo que asumen, entre comillas, tanto el empresario como el trabajador. Usted dice que es algo consensuado, pero ¿cree que el empleador o el empresario se aprovecha de ese contexto vital, de esas necesidades económicas que tiene el empleado para ofertarle contratos más precarios? Por lo general, el sector está más especializado y tiende a regularizar su situación, sobre todo porque hay muchas pruebas que se pueden practicar el trabajador, grabación, tratar con un proveedor y saber las horas que trabaja. Y eso puede repercutir en que demande el empresario, le tenga que cotizar esas horas que no ha cotizado y aparte de eso percibir las retribuciones no percibidas. Muchas veces son consensuadas de decir, oye, necesito. En poca medida hay empresarios que sí, que para mí me gusta decir que no son empresarios, porque el empresario tiene que ser un binomio con sus trabajadores, tiene que crear una fuerza para explotación de su actividad y
para hacer partícipe a los trabajadores de que la empresa también es de ellos, que mientras funcione y vaya en buena perspectiva, vamos a seguir juntos. Entonces, yo suelo poner un ejemplo y te lo voy a decir. Tú vas con unos zapatos y por muy bonito que sea, si el pie izquierdo te va haciendo daño el zapato, al final lo tiras. Tú, para ir perfectamente, es que los dos, el pie derecho y el pie izquierdo, vayan cómodos. Y por eso es lo que se tiene que realizar en una empresa, para que funcione con los recursos que tiene en este momento. El recurso del empresario, siendo un empresario de fundamento y de preparación para poder llevar una empresa donde hay muchas familias detrás que necesitan ese trabajo para su mundo vivendi, para poder vivir diariamente. Pero siempre, en toda la viña del Señor, hay empresarios que se dice que son empresarios y no son nada de empresarios, porque se tiran piedras sobre su propio tejado, a raíz de sanciones, de pagar más, de ponerle pleitos, de pagar intereses. Pero hay personas que se arriesgan. Pero gracias a Dios el sector no está por la labor. ¿Cree que la regulación laboral actual favorece el desarrollo de la economía sumergida? Tendría que matizarse bastante. Yo creo que la legislación debería ser consciente. Y muchas veces creo que la administración es por desconocimiento. De conocimiento de poder tener una mesa de diálogo con las diferentes fuerzas, tanto los empresarios, políticos, y buscar algo muy interesante, que sería poder abaratar costes para crear más empleo. Porque si a una empresa le bonifica o le das algún premio si contrata, va a buscar la fórmula de poder contratar y hacerle entender que, estando dentro del marco legal, va a estar libre de que se le sancione, de que peligre su negocio, de que peligre todo su patrimonio, con las sanciones, con lo que pueda tener. Entonces, ahí es lo que yo creo que debería de hacerse, por lo menos intentarlo. Es decir, que si yo tengo menos coste por trabajador, voy a provocar que pueda contratar más. A lo mejor no puedo contratarlo a una jornada completa, pero puedo hacer un refuerzo con una media jornada, o un 40%, y ver cómo va fluyendo la empresa. ¿Podría comentarnos un poco en qué consiste el convenio colectivo de hostelería? Bueno, el convenio colectivo es una serie de acuerdos según tu categoría, la que te dé el empresario y la que tú ejerzas, donde percibe unos emolumentos que están tasados por la norma, es decir, que no los vamos a salario mínimo interprofesional. Nos vamos a un convenio donde se regula una serie de obligaciones y de derechos. Entre ellos, los pagos del bolsa de vacaciones, pago de salario, día de trabajo, días libres, ventajas que va teniendo con esto, pagas extras, todo viene regulado. Los días vacaciones, los días que si trabajas, días festivos, porque en tu actividad en la hostelería, pues la empresa no cierra ningún día, los días que, como día Año Nuevo, día Reyes, Carnaval, que puedas trabajarlo, que lo puedas repercutir a más días de vacaciones. En sí, eso va por establecimiento, según tu categoría y la categoría tuya profesional. Las diferencias no son
tan elevadas de que estamos hablando de un establecimiento que puede ser un pisco labio, una cafetería que podemos encontrar en cualquier barrio, con un bar o una cafetería que esté en Triana. Entonces van a pagar lo mismo al trabajador, el que está en un barrio que el mejor funcionamiento es más nocturno, más de tarde, no tiene las mañanas, porque no hay oficina, no hay despacho, y no hay ese movimiento de desayuno, a un sitio de tránsito donde sí hay más desayuno, almuerzo. Entonces, claro, la carga de uno con la carga de otro es diferente, diferente, pero los dos van a tener el mismo coste. Pero claro, el rendimiento que obtiene uno con otro es bastante notorio. Entonces, también tendría que buscarse algo consensuado, de no perder derechos, pero tampoco es decir, en mi derecho, cuando la empresa, yo sé que no produce los rendimientos suficientes por el volumen de operación que hacemos con los clientes, no va a ser rentable, o su rentabilidad es tan pequeña que hasta para amortizar lo instalado y poder reponer toda la maquinaria que hemos instalado, le va a ser arduo, difícil. Entonces también debía de sentar y un poco más instrumentarla de qué forma, sobre todo por los establecimientos donde su capacidad generadora de recursos, de dinero, de renta, tiene un volumen muy acotado. Su volumen es acotado por la ubicación donde se encuentra. Ha comentado ya algunas. ¿Qué otras sanciones o consecuencias legales pueden tener estos empresarios a causa de realizar prácticas irregulares? Pues tienen bastante. Primero, el que se pueda sancionar hasta con 6.000 euros, que puede ser, para empezar a hablar, por una no contratación o contratación irregular. Aparte de eso, lo que podía tener por trabajadores que no estén de alta y que en su trabajo puedan tener un accidente. Un trabajador que tiene una plantilla de la jornada trabajada de 4 horas y está trabajando 8, en las horas restantes se da como que no trabajaba y está. Entonces el accidente que pueda tener en ese momento, un corte o algo grave, pues tiene bastantes responsabilidades. Y cómo quede esa persona sobre el accidente, que le pueda repercutir, que pueda tener una invalidez. Eso también es bastante peligroso, y sobre todo por la prevención de riesgo. Hablando precisamente de estas sanciones, ¿existen organismos que se encargan de detectar y denunciar estas prácticas irregulares? El organismo es en la Seguridad Social la Inspección de Trabajo, que es lo que vela porque se cumpla tanto la prevención de riesgo como que esté en alta y que trabaje las horas y que se cotice en las horas que tiene. Organismos privados, asociaciones, esto no existe y muchas veces es muy complicado y también el trabajador poco tiene que sopesar, es decir, lo que estoy aguantando pero estoy cobrando, me pagan todos los meses, entonces sopesa primero el bienestar de su familia, su casa, y claro, y el abuso, entre comillas, que se le está practicando. La Inspección de Trabajo ¿cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a la economía sumergida? Sí, y bastante, y cada vez más, y sobre todo por el acotamiento que han hecho, sobre todo con la plantilla de entrada, salida, los descansos, y que se firma diariamente. Sí tiene ahí bastante herramientas. La economía sumergida podemos encontrar sobre todo en establecimientos pequeños, kioscos que sean más de fin de semana o lo que tenemos antes de playa, pues
pues he hecho un extra ahí, no estoy dado de alta, pero me paga al día X pesetas o 7 euros. ¿Y de qué manera afecta esta economía sumergida al sector en general? Hombre, al sector le genera un agravio, es decir, yo cumplo con todas mis obligaciones y tú no cumples, pues ya hay un agravio entre uno y otro. Es decir, oye, que yo cumplo con todas mis obligaciones, todos mis trabajadores están dados de alta, cubierto, cotizado su base de cotización de los nóminas mensuales. Claro, tú a lo mejor le estás pagando a una persona, por poner una cifra, 1.000 euros, pero estás cotizando con él por 500 o por 400. Esos 600 que tú no estás cotizando, le estás repercutiendo a él para su jubilación. Su jubilación y un accidente laboral, porque vamos a coger la base que tenemos de 500 euros, no vamos a coger la base de 1.000. O que se vaya, tenga que cerrar la actividad y vaya a coger una prestación por desempleo, pues vamos sobre esa base, no vamos con la base real. Precisamente le iba a preguntar sobre eso porque desde marzo tenemos aquí la pandemia de la COVID-19. ¿De qué manera ha afectado esta crisis de la pandemia a estos empleados que están trabajando de manera irregular? Hombre, el que tenga por lo menos un contrato y cotice horas, por lo menos cobra algo. Pero el que no tenía contrato se queda con una mano delante y una mano detrás. Que es triste. Porque claro, tampoco le puedes reclamar en ese momento al empresario que ha cerrado y que no sabe si vuelve a abrir por esas circunstancias. Se queda en ese desamparo que aunque termine con el ERTE, no puede solicitar prestación cuando él ha estado trabajando. Que sí, que ha cobrado a lo mejor algo más, sí o no, a veces no, a veces van por debajo hasta del convenio y habría que analizar qué necesidad uno y otro deben tener, pero claro, es un gran problema. ¿Y a la figura del empresario? ¿Cómo? ¿A la figura del empresario cómo le ha afectado? Bueno, sí, eso es mejor ni comentarlo. Esto es una pandemia, esto es una situación nueva que a los ciudadanos y a los políticos lo han cogido con el pie cambiado. Totalmente. Pero cuando a uno le coge con el pie cambiado, hace falta tormentas de ideas. Yo coger ideas, que me diga, aunque tú creas que tu idea es tonta, me la dice. Que dentro de un contexto donde se analiza, buscar algo. Yo no comparto, sinceramente, la situación de cierre menos horas. Lo que yo entiendo más es más control, ser más consciente. Y en que la televisión, con el beneplácito de los familiares, que enseñe la realidad de un hospital, que enseñe esa realidad para que se puedan las personas consensuar de lo que hay. Porque hablas con cualquiera y dices, sí, ¿conoces a alguno? No, yo no conozco a nadie, esto es un inventado, esto es una invención. ¿Qué invención? Si vamos abocados al cataclismo, vamos abocados, porque no hay economía que lo aguante. Si aquí no nos ponemos a funcionar serio, a empezar a caminar, es como en una caravana un accidente. Si nos paramos y hasta que no se quite el accidente, o si busca una vía alternativa, empezamos a funcionar, poco a poco cogeremos el ritmo. Pero si estamos mucho tiempo parados, para que vuelva otra vez a ponerse en funcionamiento, nos van a costar bastante. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por estar aquí hoy con nosotros y por toda la información que nos ha proporcionado. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.
Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias.